Yo les vengo a contar un poquito de cómo desde la fundación y en colaboración también con los Andes hicimos la estructuración de uno de los proyectos que tiene la fundación y que está en camino de desarrollarse y finiquitarse a nivel de diseño, pero esto es como la base que hemos construido en la fundación para el desarrollo de los nuevos proyectos de infraestructura como tal. En ese orden de ideas vamos a ver como estructuración y hitos, básicamente de lo que se debe componer el proyecto y los temas que debemos de tener en cuenta en un proyecto de un hospital. Obviamente hay una primera fase, esa primera fase tiene 3 grandes componentes, esos grandes componentes están enmarcados en lo jurídico, financiero y diseños y consultoría, y una fase 2 que todo el mundo sabe que es la fase de la construcción. La fase 1 es una de las fases más importantes en el desarrollo de construcción y si no se hace bien esta primera fase vamos a tener unas variaciones importantes en el desarrollo del proyecto en hospitales de alta complejidad, donde esas desviaciones son enmarcadas en dos componentes que vienen siendo lo que es el tiempo y el presupuesto. Eso es algo que en cualquier proyecto, no solamente de hospitales, sino de construcción y de vivienda, lo tenemos que tener en cuenta. En el componente jurídico tenemos 3 grandes hitos en un proyecto de hospital. El primero es el instrumento público que tenemos que siempre desarrollar cuando son proyectos por encima de más de 4.000 metros cuadrados, de acuerdo con el decreto 555 del nuevo POT, y revisar qué tipo de instrumento público acorde a la normatividad se debe aplicar. En ese punto como tal, se determinan también las condicionantes de diseño, las cargas y beneficios de la ciudad y la vigencia de ese instrumento público que uno vaya a adoptar. Dependiendo de la complejidad del proyecto y dependiendo del crecimiento que uno quiera futuro del proyecto, esas cargas y beneficios y esa definición de hitos en ese instrumento público determinan la viabilidad o no la viabilidad de un proyecto arquitectónico en temas hospitalarios. Y yo les quiero dar como unos datos prácticos que siempre pasan en estos instrumentos públicos y que vienen siendo de alguna manera como un dolor de cabeza después de que se terminan los proyectos. Una de las cosas que pasa normalmente es que los hitos que se generan en los instrumentos públicos van después del desarrollo. Normalmente uno cuando desarrolla ese instrumento público, ya sea un plan parcial, un plan de regularización y manejo, otro tipo de instrumento, esos hitos normalmente el asesor los manda al final para que de alguna manera ese peso no inicie en el desarrollo del proyecto. Pero eso es uno de los grandes errores, porque al no tener contemplado en el primer panorama esas condicionantes o esas cargas y beneficios a la ciudad, se generan unos sobrecostos importantes en el desarrollo del proyecto. Y uno con el afán de poder desarrollar ese instrumento público y sacarlo rápidamente, siempre se olvida de esos elementos que pesan dentro de la presupuestación y estructuración del proyecto. Por eso es importante hacer una alianza muy bien y estratégica con las personas que desarrollan estos instrumentos para poderlo acotar de acuerdo con las necesidades propias del proyecto y las necesidades de la ciudad. Yo les coloco algunos de los ejemplos de algunos desarrollos de planes parciales y planes de implantación que en algún momento los desarrollé en vida pasada. Una de las cosas que nos pedía un plan de implantación era el ajuste de todos los perfiles viales de más de 40, más de 4 vías principales en la ciudad de Bogotá. Y adicionalmente a eso, nos tocaba colocar unos sistemas de semaforización en diferentes puntos en el desarrollo del proyecto.
Eso más o menos ascendía a más de 3.000 millones de pesos las intervenciones que se derivaron del proyecto del plan de implantación. No solamente eso, sino también todo lo que son las áreas de cesión y entregas y adecuación de esas áreas de cesión para entregárselas a la ciudad o a la alcaldía. Normalmente cuando uno hace esas adecuaciones, pues no solamente es un tema de espacio público, sino también tiene que hacer todas las acabaciones de redes, coordinar con los diferentes servicios públicos como el acueducto, energía, alcantarillado, que es súper importante el tema de la entrega. ¿Y cuál es el problema de eso? El recibo de las mismas. Cuando uno va a empezar y hace toda esa inversión, después de hacer toda esa inversión, hacerle la entrega a cada uno de estos empresas públicas es bien difícil y es lo último que se genera en el desarrollo de los proyectos a nivel hospitalarios. En el aspecto legal tenemos la definición de la estructura legal. Esta definición de la estructura legal es a nivel de generar una nueva empresa, ya sea jurídica o persona jurídica, para el desarrollo del proyecto, entendiendo que cada hospital en los crecimientos que se tienen en ciudad, o en este caso, por ejemplo, en el proyecto de Tatamá, para la Fundación Santa Fe fue neurálgico revisar qué definición a nivel de estructura legal se iba a establecer. Si vamos a seguir con el mismo NIT o si vamos a generar otro tipo de NIT y mirar cómo a nivel de entender la sociedad jurídica de la fundación íbamos a aportar en el desarrollo de este proyecto. Eso también viene de la mano con un tema de capacidad financiera y establecer el patrimonio autónomo de dónde depositar allí los recursos. Por último, el tema de las escrituras, los predios, que es las escrituras de lotes, estudios de los títulos de lotes, revisión de plusvalías e impuestos. Esto no es menor. Este desarrollo a nivel de estudios jurídicos es súper importante y no es con cualquier abogado, son expertos en temas de urbanismo para entender las implicaciones que tiene el lote y las afectaciones que puede tener el lote en los desarrollos del POT de cada una de las ciudades. En ese orden de ideas, también es importante que los linderos o las manzanas catastrales se revisen muy bien. Eso es un aprendizaje que hemos tenido, porque normalmente lo que está en la escritura pública no coincide con la manzana catastral, los mojones y todo el tema de georreferenciación tampoco coincide con lo que tiene el acueducto, y organizar ese tema jurídico se puede llevar varios años en la organización y establecimiento nuevamente de los linderos del lote. Eso es algo súper importante, porque cuando un lote tiene este tipo de problemas, automáticamente arranca mal el proyecto y tiene unos atrasos súper importantes. Y más aún, si uno no hace estos estudios, si uno no hace los estudios de predio e implementa todo el instrumento público con lo que hay actualmente en las escrituras públicas, en el desarrollo de ajustar el plano o el instrumento público, se complica más todo lo que es el establecimiento de la nueva norma para el desarrollo del proyecto arquitectónico. Algo que no nos gusta mucho a los arquitectos e ingenieros es los modelos financieros, la parte financiera, pero uno que está metido en la operación empieza a entender que es súper importante tener como hito principal el modelo financiero. Y nosotros como profesionales en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos, el modelo financiero de alguna manera manda a la parada el tema de la inversión inicial del desarrollo del proyecto. Y en ese modelo financiero está el desarrollo del modelo operacional del proyecto, la definición de la inversión, construcción y dotación, y las proyecciones financieras, que vienen siendo básicamente el estado de pérdidas y ganancias y los flujos de caja. Normalmente un proyecto de estas envergaduras que manejamos dentro de la fundación y que ustedes manejan en el desarrollo de hospitales de cuarto nivel,
son modelos financieros que se van a más de 10 años, 15 años, inclusive en los momentos de operación con flujos de cajas negativos durante los primeros 5 años. Y estos modelos financieros uno tiene que estar de la mano con todas las personas que están en el desarrollo de este modelo financiero para poder estructurar el modelo financiero, desde la operación y no desde el arquitecto, sino más bien desde la operación, mirar cómo ayudar y cómo empezar a abrir escalonadamente un proyecto de hospital como tal. No es lo mismo arrancar un proyecto de hospital de imágenes full con tres resonadores, 3 TAC, 4 equipos de rayos X y fuleado en temas de ecografía, a arrancar progresivamente de acuerdo con la ocupación. Primero, cada resonador puede costar aproximadamente 3.000 millones de pesos en términos de dotación, un TAC puede costar 2.500 millones de pesos y un equipo de rayos X unos 800, Andrea, más o menos millones de pesos. Y adicionalmente a eso, eso es una inversión inicial que debe de contar el proyecto, sino también debe contar la operación y mantenimiento de esos equipos desde que se entrega el equipo y la puesta en marcha del equipo. Una cosa es la garantía y otra cosa es el mantenimiento. Y un mantenimiento perfectamente anual de un resonador puede costar 400 millones de pesos. Y eso le pega directamente al flujo de caja del proyecto como tal. Entonces, por eso, cuando uno revisa desde el momento del modelo financiero la operación y empieza a entender cómo va el crecimiento, uno puede aportar desde el conocimiento cómo arrancar y de acuerdo con esa capacidad instalada en los modelos financieros del desarrollo del modelo operacional, hacer las recomendaciones de qué se debe comprar inicialmente y dejar los espacios a futuros para el crecimiento de cada uno de los equipos de gran impacto que tiene un hospital. Obviamente otro de los hitos importantes es el cierre del modelo financiero, que es limitar los objetivos de la estructura a nivel de apalancamiento financiero, otros aportes y donaciones. Y la estructuración obviamente ya de una fiduciaria para el proyecto. Por último, que es opcional, en este caso la fundación y algunas fundaciones a nivel de hospital, pues tienen la calidad de las donaciones donde se debe generar una estrategia de consecución de las donaciones y el despliegue de la estrategia. Eso nos ayuda desde la fundación a empezar a mirar cuál es el mercado objetivo a nivel de donaciones y poder empezar a llegar con la suficiente antelación en presentar lo que queremos en el desarrollo de un hospital. Y para eso, pues obviamente todo entra por la imagen del proyecto, lo que se quiere del proyecto, y es algo que no es menor entregar toda la información a las personas encargadas de la filantropía, en este caso de la fundación. Después viene un tema de diseño y consultoría en la estructuración. En ese diseño y consultoría hay 4 tiempos. Esos 4 tiempos inicia con el concepto del proyecto arquitectónico, los límites en el proyecto arquitectónico, la definición y el desarrollo del proyecto. En el concepto arquitectónico se debe definir las premisas conceptuales del proyecto. Esto es básicamente saber qué capacidad va a tener el proyecto a 5, 10, 15 y 20 años. Si uno no piensa a 20 años un proyecto arquitectónico en hospitales, normalmente a 5 o 10 años ya se empieza a quedar corto. Y eso es una de las falencias que normalmente tenemos en Colombia, en cómo poder crecer escalonadamente el proyecto, que la inversión también no sea de arranque la más grande, sino también sea escalonada de acuerdo con el crecimiento de la operación. La verificación y ajuste del plan médico arquitectónico en las condiciones clínicas es súper importante. Obviamente en el desarrollo uno sabe cuántas camas va a tener, un proyecto
un experto en hospitales a nivel de Latinoamérica me decía que un proyecto con menos de 90 camas es un proyecto que normalmente tiende a generar saldos rojos en el momento de la operación. Los proyectos por encima de 120 camas se vuelven más estables y hay un retorno de la inversión. Eso es algo súper importante. Era una persona que trabajaba en una multinacional y que ya desde los modelos financieros tener la infraestructura para 90 camas es súper difícil establecer esos retornos de inversión, y en el flujo de caja siempre el saldo va a ser en rojo. Por eso el desarrollo del plan médico arquitectónico son la cantidad de camas, cantidad de servicios, cantidad de UCIs. Cuando hablamos de camas, hablamos de camas a nivel de hospitalización general, unidades de cuidados intermedios y unidad de cuidados intensivos. Y hay una relación súper importante entre la cantidad de camas con la cantidad de salas de cirugía y adicionalmente con la cantidad de imágenes diagnósticas. Si uno arranca con 120 camas, no puede arrancar con más de 6 salas de cirugía. Normalmente uno arranca con 4 salas de cirugía y va creciendo a 6 salas de cirugía, y esas 6 salas de cirugía después de 120 camas puedes llegar perfectamente casi a 200 camas. En temas de imágenes diagnósticas igual, y en temas de urgencias y servicios complementarios que apoyan un proyecto hospitalario, van en consecuencia a la cantidad de camas que tiene el hospital. Y algo súper importante es que siempre se enfocan en el hospital y no en la estadía intrahospitalaria, y no se enfocan en cómo debe llegar el paciente. Y normalmente los pacientes llegan a través de consulta externa, y la consulta externa siempre la dejan a un lado o la proyectan en un plazo posterior a la construcción del edificio, y eso es uno de los grandes errores que tiene los desarrollos de los hospitales nuevos en cualquier ciudad, porque de la mano debe ir la consulta externa con el área intrahospitalaria, porque parte de la consulta externa deriva las cirugías y deriva la atención intrahospitalaria. Aproximadamente de un 40 a un 50% entra por urgencias y el resto entra por consulta externa. Los límites del proyecto y la firma de aprobación del plan médico arquitectónico es súper importante, y eso debe tener y establecerse desde un líder de la organización que apruebe ese plan médico arquitectónico. Y cuando hablamos del plan médico arquitectónico, son los servicios principales que debe tener el proyecto, no lo que debe tener derivado de la norma 4445, la 3100 y sus anexos. Eso es algo que debe ya de conocer el arquitecto y los ingenieros para poderlo implementar, pero el plan médico arquitectónico en el desarrollo de cada uno de los servicios sí es súper importante tenerlo firmado por el área asistencial. Los límites del proyecto arquitectónico pues están enmarcados en el lote, en el levantamiento y verificación de la topografía, en los estudios de suelos, y obviamente esto siempre uno lo hace antes de en el arranque de la licencia, pero es la viabilidad de los servicios públicos. Esa viabilidad de los servicios públicos, a veces los lotes no tienen viabilidad, y dentro del desarrollo de los instrumentos públicos le piden a uno empezar a generar todas esas conexiones adicionales que no tenían contempladas en el proyecto inicial. Después viene por la definición del proyecto arquitectónico, y esto hay dos maneras fáciles de hacerlas: contratación directa de diseño o contratación a través de un concurso. Directa de diseño tiene sus pros y sus contras, y concurso también tiene sus pros y sus contras, y ahorita vamos a centrarnos en el segundo punto. Yo le voy a explicar un poquito el tema de contratación directa de diseño. Yo soy arquitecto, obviamente en la presentación
y sé cómo son los arquitectos. Entonces, cuando uno contrata a un solo arquitecto en el desarrollo de un proyecto, a veces la conceptualización del proyecto con la conceptualización de lo que quiere la institución, porque cada institución o cada institución de salud tiene lineamientos, valores, principios totalmente diferentes, no concuerdan con la conceptualización del proyecto arquitectónico planteada solamente con un arquitecto. ¿Qué pasa con eso? Resignarse a veces con el arquitecto y va siempre a generar un resultado no satisfactorio en el desarrollo del proyecto arquitectónico, o que el arquitecto de alguna manera sea muy flexible y que de alguna manera adopte esas necesidades y esos valores y principios que tiene la institución de salud. Normalmente no pasa, y dentro de esta definición del proyecto arquitectónico, en las directivas de la Fundación, cuando les fui a presentar en este punto el desarrollo, por ejemplo, del proyecto Tautamá, fue una discusión de más o menos 3 meses de cuál de las dos opciones o de cuál de las dos rutas íbamos a tomar. Y por último, la contratación de un concurso arquitectónico se nos facilitó cuando les empecé a establecer que uno podía generar parámetros de diseño o parámetros a nivel de la calidad de las personas que iban a presentarse en el concurso, y que íbamos a poder tener un portafolio mucho más amplio de las diferentes soluciones en un lote, en un solo lote, con miles de soluciones, o con 29 creo que fueron soluciones, 29 soluciones totalmente diferentes para, por ejemplo, el proyecto de Tautamá. Cuando les mostré ese componente, automáticamente cambiaron como la conceptualización de la contratación directa del diseño, y nos volcamos en la contratación del concurso. Y esto fue súper chistoso porque me dijeron, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Yo, no, pues hagamos un concurso para hacer un concurso, realmente. Y ahí invitamos a diferentes actores reconocidos de la ciudad, donde participaron la parte académica, la parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y dentro de eso nos establecieron los lineamientos del concurso. Los lineamientos del concurso de diferentes actores privados básicamente. Y nos llamó la atención el proceso que lleva los Andes en los concursos que ellos han desarrollado y han apoyado a entidades privadas básicamente. En ese momento se hizo la selección, los Andes fue el que nos ayudó en todo el proceso de licitación y de pliegos del concurso y la apertura del concurso y la convocatoria del concurso. Y aquí yo le voy a ceder la palabra a Rafael para que nos explique un poco cómo fue ese desarrollo del concurso y cómo fueron los lineamientos establecidos de acuerdo con las directrices de la Fundación Santa Fe. Entonces, como ya me presentaron, yo soy Rafael Villazón, soy profesor titular de la Universidad de los Andes, soy profesor titular de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y como ya Emilio estaba contando, la Facultad de Arquitectura ya tiene una experiencia de más de 10 años apoyando diferentes procesos. Por acá veo caras conocidas de Compensar, que también hemos tenido experiencias asociadas al tema por ese lado. Y un poco lo que ha ocurrido es que de manera clásica los concursos, por lo menos la percepción que tenemos los arquitectos y muchas personas que trabajan en este medio, es que son eventos desarrollados generalmente por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. La Sociedad Colombiana de Arquitectos tiene una hoja de ruta y una forma de desarrollar los concursos muy particular, específico, donde realmente se ha enfocado de una manera muy fuerte en los concursos públicos de arquitectura para encargos públicos, para encargos de edificios públicos, normalmente enmarcados en la ley de contratación, la ley 80, ¿cierto? Entonces, ese es como el marco del que arranca esto. Y para articular un poco lo que les voy a mostrar con lo que Emilio les mostraba, la gran decisión de una organización que es, llamo a mi arquitecto de confianza para hacer el edificio o hago un concurso, pero normalmente hay una resistencia importante para hacer el concurso porque se ve como un proceso muy complejo.
¿sí? Pero ocurre lo que dice Emilio, que muchas veces los valores o los anhelos profundos de la organización a veces no coinciden con los anhelos del arquitecto. Y ahí se genera una tensión que a veces es innecesaria y en la cual es mucho más interesante el concurso como elemento. Entonces, lo primero, como para darles y además lo decimos con conocimiento de causa. Yo trabajo en la Universidad de los Andes y los que conocen ese contexto, nosotros tenemos 14 proyectos en la Universidad de los Andes están hechos por el mismo arquitecto, ¿sí? O sea, hay un arquitecto que en su hoja de vida tiene hecha como el 80% de la universidad, ¿sí? Y en algún momento la universidad tuvo que tomar la decisión de decir, bueno, yo creo que es momento que abramos esto un poquito y que haya otras ideas y que miremos qué otras formas se puede entender la universidad. Y es una cosa que es absolutamente válida. Y eso obviamente nos lleva a entender como cuáles son como el marco teórico en el que se mueven los concursos. Nosotros tenemos mucha experiencia en concursos acá en Colombia, pero no hemos como teorizado y no tenemos un libro de cómo hacer concursos. Los gringos sí en eso son muy organizados, entonces el Instituto de Arquitectos gringos sí tiene un libro que dice cómo se hacen los concursos, cómo se definen los honorarios, cuáles son las modalidades que hay, qué es un concurso de ideas, qué es un concurso, lo tienen muchísimo más claro. Y un poco lo que hemos tratado de hacer desde la universidad es darle orden al tema de los concursos y buscando pues obviamente no entrar en competencia innecesaria con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, sino que nosotros como institución privada pues ser como los que les podemos dar ese servicio a los privados cuando tienen estas necesidades de definición de concursos arquitectónicos. Hay diversas modalidades de concursos, como ustedes ven ahí, pues están los concursos el público y privado, que eso es una cosa completamente diferente. Una institución privada como la Fundación Santa Fe, pues lo lógico es que haga un concurso privado, pero desde luego puede hacer un concurso público, ¿cierto?, con la misma modalidad, pero obviamente no va a estar regido por las leyes de contratación pública. Ya es cuando empiezan a ver como esos cruces de competencias. Los concursos privados sí se utilizan muchísimo, las constructoras lo hacen, los promotores lo hacen a nivel nacional e internacional, eso se encuentra cada rato. Hay concursos abiertos y cerrados, abierto cuando yo quiero que lleguen 10.000 propuestas. En la universidad hicimos para un edificio que estamos acabando de construir ahora, que se llama La Caja de Música, hicimos un concurso absolutamente abierto. Llegaron 350 propuestas, juzgue 350 propuestas, y era para un edificio de, oígase bien, 550 metros, ¿sí? O sea, 800 propuestas para 550 metros. Y eso, pues obviamente, eso fue una carga transaccional muy grande para la universidad, pero finalmente se está construyendo, en principio, la mejor propuesta para esos 500 métricos que eran súper especializados de la Facultad de Medicina, de Música. Lo otro que puede pasar es que hay cosas que llaman los concursos de méritos, ¿cierto? En donde lo que yo digo es, lo que yo miro son las hojas de vida, experiencia. Hoy, por ejemplo, mi oficina está entregando un concurso de méritos para diseñar unos parqueaderos. Entonces piden un poco de experiencia, entonces uno se hace una unión temporal con alguien que sí tenga la experiencia, es una cantidad de cosas para demostrar que tenemos el mérito pasado para poder hacer ese encargo. Que eso, pues usted lo que contrata es la experiencia, pero no sabe con qué le va a salir el arquitecto. Y la otra es el diseño. Entonces, yo lo que quiero es ver propuestas de diseño, que eso es lo importante. Eso siempre se enfrenta al concurso con una cosa que es la percepción que tienen las organizaciones del papel del arquitecto. Hay percepciones de una persona muy importante que le agrega mucho valor y hay percepciones que he escuchado así en conferencias como esta de promotores diciendo que los arquitectos somos fatales para los proyectos porque somos los que los volvemos costosísimos, somos los que dañamos el proceso, somos los que demoramos todo. Entonces hay una percepción muy dispareja del valor que un arquitecto o arquitecta puede agregar a un proyecto. Y eso es complicado. A veces solo nos asocian al problema de construir la imagen del edificio, ¿sí? Se imaginan que lo que hacemos los arquitectos es que hacemos que las cosas sean bonitas y ya. O muchas veces nos ven como una dificultad necesaria para definir los costos. Ahí medio Emilio lo dijo, lo difícil es como cuadrar los costos, porque entonces el arquitecto quiere hacer una fachada de 3 capas y las 3 capas vale lo mismo que una fachada normal, entonces triplica el costo de un ítem de construcción y termina uno buscando de dónde sacar la plata para hacer eso. Y lo otro que también hace es que para poder gestionar los cambios, entonces ven que también a veces nos volvemos como una piedra en el zapato. Hay arquitectos tremendamente tercos que dicen es que mi proyecto es así, mi diseño es así y usted me lo tiene que cambiar. Entonces el miedo de un concurso dice, uy, nos toca un arquitecto que si no le hacemos las cosas como él dice se pone bravo y sale corriendo, entonces qué mamera tener sino que aguantar a un arquitecto así. Y lo otro que también se imaginan y puede pasar, existen arquitectos que no tienen esa visión, es que los arquitectos no tenemos la visión completa
de lo que es un proyecto. Y yo creo que en general los buenos arquitectos y las buenas arquitectas sí tienen esa visión completa del proyecto, ¿sí? Y son capaces de tener esa visión, pero no hemos podido transmitir que somos capaces de manejar ese valor. Y siempre nos ven siempre que lo que hacemos es como el diseño, ¿sí? Y eso también desde el punto de vista del proyecto, ven que el arquitecto o lo que hace un concurso de arquitectura lo ven como un costo. Y esas son las cosas más difíciles que un personaje como Emilio le tiene que vender a una junta. Decir, mire, no hay un peso, no ha arrancado el proyecto y tras de que toca pagar el diseño, hay que pagar para hacer un concurso, ¿sí? Entonces se ve como un costo y no como una inversión, y lo primero que hay que entender es que un concurso es una inversión a futuro. Infortunadamente, ¿a cuántos años? A 20, a 10, a 5 años se van a ver los efectos de esa decisión. Y lo otro que lo ven también complejo es como un problema del aumento excesivo del tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces todo el mundo dice, uy, es que nos va a tocar entonces que hacer una cantidad de cosas porque nos va a tocar aumentar el tiempo de ejecución, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer por culpa del concurso? El concurso nos tomó 4 meses más de ejecución. Pero yo les digo, 4 meses más de ejecución para una cosa que tiene que durar 100 años, ¿no será que no es grave? O para una cosa que va a costar cuántos miles de dólares que va a costar el edificio, tomarse otros 4 meses para pensar bien las cosas, ¿no será que vale la pena? Y ahí es donde está como la reflexión que a mí me gusta como sembrar en el auditorio siempre que estamos hablando de estos temas. Siempre me gusta mostrar esto, los que son ingenieros y están metidos en temas de proyectos seguramente odian esta gráfica, que es la gráfica de McLemy, que es la que muestra el ciclo completo de vida del edificio, ¿sí? Ustedes ven ahí abajo planeación, diseño, construcción, operación, y actualmente toca meter aquí otra que es desmontaje y reciclaje y disposición del edificio, ¿cierto? Porque ahora los edificios toca, en algún momento hay que botarlos a la caneca, ¿cierto? Entonces hay que entender esa lógica. Y lo que está ahí dibujado es súper importante porque es entender que donde uno se juega realmente la vida en un proyecto de estos es aquí atrás, donde tiene la mayor capacidad de influencia, que es obviamente en la parte más conceptual del proyecto, en las etapas iniciales. Y lo que es más bonito de las etapas iniciales, si ven la gráfica de costos, que la gráfica de costos está bajita, está chiquita. Entonces, en términos relativos, reales, a los 100 años, 50 años, lo que quiera que dure en el proyecto, pues la etapa de planeación es una etapa tremendamente barata. Obviamente, es costosa porque usted no tiene un peso y si además lo va a hacer a punta de donaciones y lo va a hacer a pulmón o lo que sea, es muy difícil. Entonces, pensar en que esa gráfica ya en la punta está bajito el costo y que usted puede tomar la mayor influencia es maravilloso. Eso quiere decir que usted allá en la punta tiene que tener a las mejores personas, tiene que tener a la gente más inteligente, la gente que sabe más del proyecto, para que defina conceptualmente el proyecto y las decisiones en cascada que se derivan de ahí para abajo, ¿cierto?, sean las adecuadas. Y lo que ustedes van a ver ahí finalmente es lo que pasa acá, es que la influencia va cayendo y cuando llega realmente el momento de diseñar el proyecto normalmente, esa influencia ha caído dramáticamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el concurso? Lo que hacemos en el concurso es evitar que ya se cayó la influencia, entonces echarnos para atrás, devolvernos e irnos a la parte de mayor influencia y ahí meter todas esas cosas de las que habla Emilio, poderlas meter en el concurso, ¿sí? Entonces, la experiencia que tiene la operación de la Fundación Santa Fe, ver cómo la traducimos en las bases del concurso. Toda la experiencia de todos los problemas que han tenido financieros y los problemas que han tenido de escalamiento de la inversión, ver cómo se lleva a ese momento, ¿sí? Entonces se vuelve tremendamente importante el concurso porque permite que el concurso nos permite irnos para allá, hacia el otro lado y lograr que la inversión sea eficaz, o sea, que esa inversión que se está haciendo en el concurso se vea reflejada en la calidad del proyecto, ¿sí? Para que las otras etapas salgan más suavecito y que pueda evolucionar y que el proyecto sea flexible y que entonces los arquitectos no se pongan bravos y que entonces si hay que hacer cambios no sea tan grave y todas esas cosas que son tan complicadas se puedan manejar porque escogí al mejor equipo que tiene el conocimiento y que está dispuesto a jugarle a esas reglas de juego que se ponen en el concurso, ¿sí? Cosa que no pasa cuando yo llamo a un arquitecto directamente. Entonces, si lo estoy llamando a usted, quiere decir que lo que me gusta, cómo usted opera, y yo estoy dispuesto a someterme a sus reglas de juego. Aquí, como dicen los abogados, se invierte la prueba, ¿cierto? Cuando yo me meto en un concurso, yo digo, yo estoy dispuesto a jugar con sus reglas, señor de la institución.
¿sí? No es al revés. Y ahí creo que es donde radica el éxito de un concurso. Aquí hay una cosa que es importantísima que se me olvidó. Y lo que es importante es el costo, ¿no? Si ven cómo el costo va creciendo y esta gráfica además sale por aquí y sale del edificio, ¿no? Porque son 100 años, ¿no? ¿Sí? Porque aquí está tiernito la operación, ¿no? Está chiquita, pero la operación y mantenimiento comparado con los tiempos de planeación, diseño y construcción, digamos que planeación, diseño y construcción, si usted se eche 6 años, una cosa así, eso es unas cosas de las que se demora Emilio para hacer edificios aquí en la fundación, 6, 7 añitos se demore, pero la operación van a ser ¿cuántos años? Y el costo acumulado sigue, y los 400 millones de mantenimiento del resonador siguen sumando ahí para arriba. Entonces, gastarse una plata allá en la punta para lograr mejor efecto y mayor impacto, pues suena inteligente. Obviamente, hacer un concurso obliga a cambiar la concepción de proyecto. Si los que hemos estudiado gerencia de proyectos le dicen es un proyecto, es un esfuerzo continuado durante un tiempo específico con unos recursos, saca uno el PMI, el libro y lo lee, dice eso, ¿cierto? Pero cuando uno entiende el proyecto de una manera diferente, los proyectos manejados bajo una modalidad que es la que usamos nosotros, que es IPD, que es una gringada que se llama Integrated Project Delivery, que es como lograr que el proyecto quede bien de manera integrada, si lo pueden traducir de alguna manera, tiene que entender que el proyecto realmente es el cruce de varios componentes. Uno, los objetivos de negocio del propietario, ¿sí? Eso es fundamental. Esto normalmente es un infarto para un arquitecto, que le diga que lo importante del proyecto son los objetivos de negocio del propietario, le parece gravísimo. Pero en la vida real es así, ¿sí? Si usted no entiende cuáles son los objetivos del negocio del propietario, si usted no entiende cuál es el negocio, y lo digo negocio de manera amplia, no un problema de plata simplemente, sino de qué es lo que hace el propietario, eso se cruza con unas metas financieras, que eso también es otra cosa que le da dolor de cabeza a los arquitectos, y por otro lado está la cultura del equipo, ¿sí? O sea, hay una cultura de por medio, y cuando yo logro cruzar la cultura, logro cruzar todos estos elementos en una sola cosa, surge el proyecto bajo esa modalidad integrada, una visión integral. Entonces uno dice, lo que tengo que lograr cuando voy a hacer las bases de un concurso es poder reflejar esas cosas, ¿cierto? La cultura que tiene el equipo, las metas financieras y los objetivos de negocio del propietario. Eso es lo que tengo que poder reflejar, porque si no, pues no estoy haciendo nada, porque entonces ¿para qué me estoy metiendo a hacer un concurso? Y eso, pues obviamente, lo logra entender que el concurso arquitectónico nos permite entender que realmente estamos armando es un gran evento temporal, intenso, eso es muy importante, porque es una cosa que se hace en muy poquito tiempo. Usted en 4 meses, esa cosa le sale humo a un concurso, porque eso es un poco de gente metida ahí, usted cada 8 días mirando en qué va, eso es complicado. Intenso y de alto impacto, que opera de forma similar a un tanque de pensamiento, un think tank, ¿cierto? Es un tanque de pensamiento en el que usted hay una cantidad de personas involucradas ahí que tienen una cantidad de conocimiento que hay que gestionar, y todas esas personas que están metidas ahí lo único que quieren es agregarle valor al proyecto, ¿sí? Ese es su único objetivo. Ese comité que ocurre semanalmente de las personas que están gestionando el concurso, eso que están haciendo los concursantes es eso precisamente, metiéndole cabeza a una idea de proyecto. Obviamente, eso obliga a tener usted un equipo interno enfocado en entender la complejidad del proyecto, a partir de todas las preguntas que le están haciendo los concursantes. Usted tiene unos concursantes que están preguntando cosas y el equipo interno de formulación tiene que responder esas preguntas, y muchas veces son preguntas que en la vida, si usted se le había ocurrido antes de hacer el proyecto, ¿sí? Entonces esas 30 personas, esos 30 equipos que están pensando en el proyecto hacen preguntas y exigen que el equipo interno tenga que ver qué responde, ¿sí? Y como el equipo interno puede decir, no sé, pues toca definir cosas, ¿sí? Entonces, cuando a usted le llega una pregunta, ¿el hospital tiene helipuerto o no? Y dice, ¿qué pregunta tan boba? Pues obvio que sí. Obvio que sí, no es tan obvio, ¿cierto? Porque no sabemos si el cono de aproximación del aeropuerto está no sé qué, no sabemos si hay una restricción de altura, no sabemos muchas cosas. Y obliga a que el equipo tenga que responderlo. Ahí en la parte legal tiene que ponerlo el helipuerto, porque siempre se tira todo, ¿sí? El helipuerto fue una pregunta importante en el concurso que ayudamos a hacer. Obviamente, pues, ¿qué es lo que tenemos en ese tanque de pensamiento? Pues tenemos un grupo amplio de profesionales en arquitectura e ingeniería enfocados en entender los objetivos y valores de la institución. O sea, hay 30 equipos mirando lo que dijimos en las bases, hay 30 equipos poniendo en duda lo que se dijo ahí. O sea, ¿cómo así que eso es así? ¿Cómo así? ¿Quién dijo que eso era así? Y todo eso
esa interacción intensa durante esos meses se vuelve fundamental. Obviamente es gente que está pensando en la complejidad del contexto urbano paisajístico del proyecto. Usted tiene personas pensando cómo hacer el mejor edificio en ese sitio, cómo hacer el mejor paisaje, cómo hacer la mejor versión de ciudad para ese pedacito que usted está interviniendo. Y eso es tremendamente interesante. O, por ejemplo, tratando de entender las exigencias técnicas del encargo arquitectónico y los temas técnicos, ¿sí? Y obviamente todo el mundo tratando de construir propuestas integrales que sea coherente con todas esas cosas. Porque una cosa que sí me parece a mí fundamental, y en eso, digamos, difiero a veces del enfoque de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, es que yo creo que los proyectos tienen que ser integrales. O sea, son equipos de arquitectos e ingenieros técnicos especializados los que hacen los proyectos, ¿sí? Pensar todavía que los arquitectos nos presentamos solitos con lo que se nos ocurra en la cabeza de los concursos es una visión muy ingenua de lo que es el proyecto. Si usted quiere que el proyecto cambie mucho, haga eso, solamente con un concurso de arquitectura y no lo integre con el tema técnico. Si usted lo integra con el tema técnico, seguramente no va a ser tan abierto el tema y no va a ser de pronto tan voladas las propuestas, pero usted como promotor está más tranquilo que son propuestas más aterrizadas, más viables. Hay un filósofo que es este señor Nietzsche, que dice que la verdadera creatividad es ver a un bailarín bailando amarrado a la pata de una mesa, ¿sí? Entonces creo que la verdadera creatividad está cuando hay unas reglas de juego exigentes que obliga a los equipos a buscar soluciones interesantes y soluciones poderosas que le agreguen valor a la institución. El desarrollo convencional de proyectos es allá arriba el representante del propietario, allá arriba Emilio, ¿cierto? Una silueta de Emilio, y contrata gente. Entonces él contrata arquitectos, ingenieros, hágame el proyecto, y después contrata a gente que le construya, ¿cierto? Ese es como el esquema convencional que uno más conoce. Eso pues obviamente se puede enriquecer cuando usted logra armar esto, que es como lo básico, que la metodología que les digo IPD, si pueden buscar ahí en internet, buscan IPD y les va a salir una cantidad de cosas interesantes, es empezar a entender que allá arriba tiene que estar sentado el propietario y tiene que estar sentado a la derecha con el arquitecto y a la izquierda con el constructor, ¿cierto? Porque eso supone un esquema completamente diferente de desarrollo de proyecto y eso cambia las cosas bastante. Porque obviamente la cosa cambia, porque inmediatamente usted va a comenzar a generar una cantidad de procesos que son mucho más interesantes y mucho más ricos en valor para ustedes. Pero lo más interesante de eso, digamos ahí, ¿qué pasaría? Emilio levanta el teléfono, llama a su arquitecto de confianza, llama a su constructor de confianza, arman una entidad autónoma donde se comparten los objetivos, las responsabilidades, los riesgos, los beneficios y se hace un proyecto IPD, ¿cierto? Que es una forma de hacerlo. Llama a su arquitecto de confianza, el constructor con el que mejor le ha ido y arman un proyecto así, seguramente saldrá muy bien, ¿sí? Pero cuando le metemos este componente, el concurso de arquitectura, entonces el arquitecto todavía no existe y hay una estructura temporal para poder, o sea, como una especie como de formaleta temporal para poder construir ese arquitecto que va a acompañar el proceso, que es el concurso, ¿cierto? Entonces el concurso y el equipo de formulación, el cual hacía yo parte, pues obviamente lo que tratamos de hacer es hacer ese papel de arquitecto durante el proceso de concurso hasta que realmente aparezca el verdadero arquitecto, el mejor arquitecto posible para hacer el proyecto, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos ahí? ¿Qué es lo que hace ese papel de arquitecto temporal que está en ese punto? Pues ahí lo que estamos finalmente, pues somos los que tratamos de entender precisamente esas metas del propietario, tratar de entender cuáles son las metas financieras, cuál es la cultura del equipo que hay que percibir muy bien cuál es la cultura, por ejemplo en ese caso era la cultura de la Fundación Santa Fe, cuál era, y cómo lograr transmitir esa cultura a los concursantes, ¿cierto? Después lo que hacemos normalmente cuando hacemos este tipo de consultorías en la universidad es que hacemos un trabajo de diseño conceptual, ¿sí? Que es lo que aparece allá abajo a la izquierda. Ese diseño conceptual busca normalmente algún concepto sistémico poderoso que le dé sentido al edificio. Cuando estábamos haciendo Tatamá, corrimos con la buena suerte que ese ejercicio ya lo había hecho la fundación, ¿sí? Ya lo había hecho, tenía ya un documento en el que decía, mire, Rafael, conceptualmente lo que la fundación para el proyecto de Tatamá quiere es esto, ¿sí? Queremos un edificio que sea flexible, queremos un edificio que sea un monumento, queremos un edificio que sea integrado con la naturaleza, queremos. Habían trabajado con la comunidad, habían trabajado con muchas personas. Entonces fuimos felices porque ya teníamos un documento
y le podemos echar la culpa a alguien más además, que eso también es importante en la vida. Y a partir de esa definición conceptual, el trabajo que hacemos nosotros es materializar eso en unas bases. O sea, cómo traduce uno en unas bases esas aproximaciones conceptuales. Y entonces diseñar el concurso, que uno a veces, pues uno piensa que pues increíble que sea tan difícil la vaina, pero esto, se dañó esta cosa. Efectivamente, aquí. ¿Sí? Cuando diseñamos el concurso, ¿cierto? Pues tuvimos que definir muchas cosas. Definir la modalidad. De todas esas modalidades que vimos allá, ¿cuál? Esto va a ser abierto, cerrado, vamos a dejar que todo el mundo se meta, queremos 400 propuestas, queremos 10, queremos 5, queremos 3. Definir los participantes, definir los jurados, definir el jurado es fregadísimo, es muy importante. Definir cuáles son los estímulos que vamos a ofrecer para que la gente se meta al concurso. Una de las cosas que nos muestra la experiencia es que a veces solamente la posibilidad de tener el contrato no es una suficiente motivación para que la gente se embarque en un concurso. Entonces eso, más costos, ¿cierto? Hacer unas modelaciones, mirar qué es lo que puede salir de ese concurso, ¿sí? Oiga, sale una torre de 20 pisos, uy, sale un edificio de 4 pisos, saber qué es lo que va a salir, que los proyectos no sean una sorpresa, ¿sí? Es otra cosa que hacemos nosotros en el camino. Establecer pues unas reglas de alcance técnico, armar las bases y tener una estrategia de seguimiento y comunicación, o sea, cómo logramos que el concurso salga adelante, porque de nada sirve hacer una inversión impresionante y que usted no logre que se le meta a nadie al concurso, que es lo otro que hacemos nosotros, ¿sí? O sea, garantizar estar hablando en el medio con los arquitectos para que se embarquen en la aventura de hacer el concurso. Y obviamente eso nos permite, finalmente lo que hace el concurso es hacer una generación de prototipos del proyecto que terminan siendo unas propuestas muy coherentes, donde hay una cantidad de cosas interesantes, hay conocimiento, hay críticas a las bases. A veces está el tipo lanzado que dice las bases son una porquería y yo hago el proyecto como se me da la gana y también vale, ¿cierto? Pero falta que haya un jurado que sea lo suficientemente loco para decir que va a escoger un proyecto que no sigue las bases, pero por eso termina en demanda en abogados. Hay un tema de innovación, hay retos, o sea, le abre la cabeza completamente. Yo estoy seguro que Emilio era uno antes de ver las 30 propuestas y otro después desde el punto de vista como arquitecto, porque vio 30 alternativas de cosas y seguramente vio 200 ideas de cosas que puede hacer en los proyectos que él estructura normalmente para la fundación. Y esas propuestas pues terminan a volver a realimentar a la organización, que es lo que es interesante. O sea, todas estas propuestas le sirven a Emilio y su equipo para los futuros proyectos que vaya a desarrollar en la fundación o en donde esté desarrollando su trabajo. La definición conceptual ya vimos, está clarísimo, allá están como las cosas que deberían estar en la definición conceptual, cuáles son los parámetros de calidad de la organización, elementos esenciales del proyecto, cuál se cree que debe ser la ventaja competitiva del proyecto, ¿sí? Definir cosas de ese estilo, obviamente uno como arquitecto dice, ¿cómo así que la ventaja competitiva? ¿Cómo así? Son las cosas que uno espera en un documento de definición conceptual. Hay empresas americanas que se dedican a eso. Hay una que se llama Forec que se dedica a hacer proyectos conceptuales. Usted le cobra un poco de plata para hacer el proyecto conceptual y decir, mire, conceptualmente su proyecto es esto. Y mira, a ver, y consigue un arquitecto que se lo diseñe, ¿sí? O por concurso, usted lo asigna directamente. Y obviamente, cuando usted tiene ese diseño de concurso, pues usted logra armar pues toda esta información que ustedes ven acá, que era la que veíamos en la diapositiva anterior. Y obviamente, cuando estamos definiendo la modalidad del concurso, pues habrá uno, si es de idea o es de anteproyecto. Los concursos de ideas son súper bonitos, pero son poco realizables, son ideas simplemente es para indagar sobre las posibilidades de los que tiene un lote. Es muy diferente, no es los anteproyectos es mucho más interesantes. A los arquitectos no les gustan los concursos de anteproyectos porque toca trabajar mucho. Pero yo sí los defiendo profundamente porque yo, como estoy del lado del cliente, en la medida que el anteproyecto sea mucho más ajustado a la realidad, seguramente los puntos ciegos van a salir de una manera mucho más fácil, de manera temprana, en el momento que tenemos mayor influencia, y entonces vamos a poder controlar esos problemas. Están los concursos públicos como los que desarrolla la SCA, Ley 80, ¿sí? General, colegios, edificios públicos, salen ahí. Los concursos privados, que son como este que hicimos, que son normalmente desarrollados por las unidades administrativas de planeación de infraestructura de las organizaciones, que eso tiene diferente nombre en todos lados. Esos concursos privados los podemos hacer abiertos, con gran convocatoria, con unos criterios claros de habilitación, ¿sí? Si usted dice, tiene que tener tarjeta profesional, pues le llegan 400
alternativas, ¿cierto? Pues usted dice tiene que haber hecho 3 edificios de 20.000 metros en los últimos 10 años, pues le llegan 5, ¿sí? Entonces esa definición de los criterios de habilitación es fundamental porque ahí donde se ve el nivel de personas que usted quiere. ¿Quiere gente que esté premiada? ¿Quiere gente que tenga cuántos metros cuadrados? Porque hay gente que puede tener 2 millones de metros cuadrados, pero puro mugre, ¿sí? Entonces usted dice, yo quiero gente que esté premiada, reconocida, también al mismo tiempo quiero que tenga la experiencia suficiente, quiero gente que tenga la experiencia específica. Si usted quiere la experiencia específica, por ejemplo, con el tema hospitalario, se puede quedar sin concursantes. Porque ¿cuántas veces se hace un edificio, un hospital de 36.000 metros? Pocas veces, ¿cierto? Entonces puede quedarse sin concursantes. Esos son el tipo de decisiones que tiene que tomar. Y los concursos cerrados, en donde ya se hace una invitación directa, yo busco los 5 que me interesan porque me gusta su arquitectura o porque he trabajado con ellos, los llamo por teléfono y les digo, vengan, hagamos un concurso, yo les pago un anteproyecto y miramos cuál se queda con el contrato. El tema de fases es fundamental. Hay como 3 tipos de concursos. Los concursos a una fase, que es como la fase suicida, que es una solamente de anteproyecto, que es todos contra todos en términos futbolísticos. Usted llega y escoge ese y salió. Normalmente los concursos de la SCA son así, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, ¿sí? Un anteproyecto, usted escoge uno, chao. Están los de 2 fases, que es interesante porque tiene una primera parte que es conceptual y una segunda fase que es de anteproyecto. Hay una primera parte de todos contra todos en que compiten por tener un puestico en la segunda fase. Entonces usted invierte una plata, no mucha, o sea, hay que medir muy bien esa primera fase cuánto es para que la gente no le saque el cuerpo, que con una plancha o con un par de planchas puedan demostrar la idea que tienen y cómo harían el proyecto, con un proyecto conceptual. Se escogen un número limitado, 5, y a esos 5 ya se vuelven como los de la fase cerrada, ¿cierto? A esos 5 o a esos 3 yo les pago un anteproyecto para que le metan la muela otros 2 meses y lleguen con unos anteproyectos en los que la institución esté tranquila que cualquiera de esos 5 puede ser lo suficientemente válido para hacer su proyecto. Y el tipo 3, el de 3 fases, que se lo odian todos los arquitectos, es un concurso que él arranca con una primera fase de habilitación, o sea, como un concurso de méritos. Entonces ahí se escogen personajes que tengan los méritos, luego hay una fase de proyecto conceptual y luego una fase de anteproyecto. ¿Conocen Ágora, el centro de convenciones? Ese fue hecho así. Ese lo hizo Gensler, fue el que armó toda la parte operativa, primero habilitación, luego un proyecto conceptual y luego quedaron 3 gatos al final que hicieron el anteproyecto y de eso se escogió el que está construido, que ustedes conocen y seguramente han ido a eventos allá. La definición del jurado es fundamental. Si se dan cuenta, de las diapositivas es la que tiene más elementos, porque el jurado es lo que va a generar que la propuesta que salga sea el resultado de las tensiones que hay entre el jurado. Suena chistoso, pero un jurado en el que todos son condescendientes y a todos les parece lo mismo es pésimo, ¿sí? Que hay un tipo que habla más duro y entonces todos le hacen caso al que habla más duro, eso no funciona. El jurado pues tiene que estar, por un lado tiene que reflejar la complejidad del proyecto, o sea, tiene que haber un tipo que sepa de construcción, uno que sepa de hospitales, uno que sepa de operación, otro que sepa de para dónde van las vainas en Estados Unidos y en Europa y no sé qué, y cuáles son las tendencias, ¿cierto? Usted tiene que tener un equipo y que se generen tensiones, en donde el que va por las... abro comillas, el que va por las tendencias internacionales dice, uy, ese que le gusta a usted es un hospital como de 1976. Y esa frase se la oímos a un jurado, ¿sí o no? Dijo eso. A todos nos parecía divino un proyecto y le pareció, uy, eso es un hospital de hace 50 años. ¿Sí? Eso va a pasar ahí. Entonces, está la visión de la entidad promotora, ¿cierto? Lo clave es lo de generar la tensión, ¿no? Que todo el tiempo estén tensionaditos los del jurado, no que estén felices tomando tinto, sino que estén tensionaditos, eso es muy importante. Y que se garantice la visión de la entidad promotora, en este caso cuando le hicimos la visión de la entidad promotora era Emilio, y la integración de la complejidad técnica y constructiva, eso es fundamental. Alguien que diga, uy no, esa vaina de 20 pisos allá con ese suelo, esa porquería de suelo, nos vamos a quebrar, que pueda levantar la mano y decir eso. Garantizar la visión de la operación del edificio. Eso no se usa mucho en los concursos, pero la operación en cosas como un hospital es fundamental. Ahorita Emilio lo dijo, ¿sí? Si yo tengo que estar haciendo cosas que me cuesta cientos de millones cada año por culpa de una decisión arquitectónica, como que no, ¿cierto?
Entonces ahí se vuelve fundamental la presencia de la operación. Lo otro es todo el tema de la especificación y complejidad de la especificación del campo específico. Alguien que sea un especificador. En el jurado de Tatamá había una persona que había diseñado hijuemil hospitales. Estaba Pebles, que tenía esa experiencia de ser especificadora de hospitales y de hacerlos y diseñarlos y construirlos y supervisarlos. Integrar la visión local, cuando sea posible. ¿Sí? Una persona que tenga una visión local de la arquitectura. Eso es importante. Integrar la visión o las tendencias a nivel internacional. Teníamos un jurado, un senior partner de Skidmore & Merritt que había hecho, cuando yo le pedí el favor que si me mandaba que si él tenía, le pregunté, ¿tiene experiencia en hospitales? Me dijo, sí, Rafael, entre la página 9 y la página 22 están los hospitales que he hecho. Y yo, qué vergüenza con el señor, yo no he mirado la hoja de vida bien. Y esto último, lo puse de último porque normalmente es lo que los otros concursos ponen de primero, que es integrar a un profesional arquitectónico de arquitectura referente del ejercicio con amplia experiencia en encargos de similar complejidad. ¿Sí? En nuestro caso fue Daniel Bonilla, ¿sí? Un tipo que había hecho COS, que ha hecho muchos edificios, que es el del que usted llama y tiene los no sé cuántos edificios de 20.000 metros en los últimos 5 años. Ese es el personaje, con reconocimiento entre sus pares, de tal manera que cuando lee las bases un concursante dice, uy, el presidente del jurado es Bonilla, ese es mi colega, es un referente para mí, yo me meto. Si usted pone una persona que no es un referente, pues el riesgo que tiene es que nadie se va a meter en el concurso, así el resto del jurado sea muy competente. Pero si no hay una imagen poderosa, tanto la nacional como la internacional, va a ser muy difícil que el concurso tenga concursantes lo suficientemente interesantes para que la cosa funcione. El tema de definición de estímulos y horarios pues tiene que ser coherentes con el mercado y que sea coherente con los recursos que se van a gastar los concursantes. Hay que hacer el ejercicio de qué supone que se va a gastar un concursante en la propuesta. Si en la primera fase no hay platica, pues toca buscar que lo que uno le esté pidiendo los tipos lo puedan hacer con sus recursos sin ninguna complejidad excesiva. Y obviamente ampliar el reconocimiento económico y profesional. O sea, que el problema no es solo de plata, ¿sí? En este mundo también el tema tiene que ver con las publicaciones, con mostrar la propiedad intelectual, buscar publicaciones, seminarios donde se hable de lo que está pasando ahí. Lo otro que hacemos es este tema de las modelaciones, que eso es importantísimo, que es poder identificar, saber qué es lo que se puede hacer, identificar posibles puntos ciegos, identificar cosas que no van a funcionar, eso es fundamental, identificar incoherencias del programa, o sea, hacer la modelación, o sea, es como hacer el concurso pero in-house, ¿sí? Y mirar las posibilidades que tiene. Entonces uno hace estos ejercicios inmundos, yo sé, pero son ejercicios para saber qué es lo que puede salir, ¿sí? Entonces, puede salir una torre así, ¿qué cimentación saldría? Llama uno al ingeniero de suelos, oiga, ¿qué cimentación le saldría a un edificio así? Y uno comienza a tener parámetros para tomar decisiones acerca del edificio. Obviamente no estamos haciendo el concurso, lo que estamos viendo es esquemas de ocupación que pueden generar ciertas condicionantes técnicas que pueden poner en problema. Entonces, por ejemplo, el ingeniero suelo dijo, si van a hacer edificios de más de 10 pisos, yo creo que ese suelo no aguanta y nos vuelven muy costosas las cimentaciones. Si va a ser más de 2 sótanos, si el sótano 1 le vale 1, el sótano 2 le vale 3, el sótano 3 le va a valer 6. ¿Sí? Entonces, son el tipo de alertas que los técnicos durante el proceso de planeación, cuando estamos allá en la punta de la curva de McLemy, pues podemos tener unas cosas claras. Las bases son las que van a hacer una cantidad de cosas, materializa los objetivos, tiene que motivar a los concursantes, tiene que aclarar todo, las bases son fundamentales, define paso a paso, las bases son como un contrato, ¿sí? Eso a uno lo encienden a preguntas, preguntándole cosas de las bases porque así le ha quedado a usted un error de ortografía, o lo cogen a calvazos porque puso arquitecto y no puso arquitectos y arquitectas, o lo ponen, o sea, pasa de todo con las bases. Entonces es fundamental un documento poderoso que esté en capacidad de motivar a los concursantes y que le aclare todo y que le mastique y le aclare muchas de las cosas para que no se vuelvan preguntas y que los concursantes no patinen en bobadas, ¿sí? Entonces tiene que decirle claro, el edificio tiene que ser máximo de tantos pisos, no le vaya a meter más de 3 sótanos, usted genera reglas de juego, así la norma lo permita, usted genera reglas de juego para que el edificio se parezca a lo que usted se imaginó como institución que debería ser. Entonces son bases, aquí les muestro ejemplos de páginas de algunas bases que hemos hecho, que cuentan como historias, muestran infografías para entender
cosas importantes del contexto, muestran, en este caso son cosas de la Universidad de los Andes, entonces muestran una cosa que nosotros llamamos como la uniandinidad espacial que hay allá, cosas que solo pasan allá en los espacios de los Andes, entonces para transmitirle eso, lo mismo hicimos para el caso de Tatamá, para transmitir esos valores espaciales, y eso desembarca en cosas como estas, que son las bases de los concursos, ¿sí? Entonces son documentos bien emocionantes, hay varias bases de concursos que hemos hecho nosotros y que terminaron por acá, en estas que fueron las bases para el Hospital Tatamá, que es un documento muy, muy interesante y pues que ustedes seguramente lo pueden conocer. Y ya para cerrar, ¿dónde cierra el concurso? Usted logra hacer todo eso, juzga, llega a la conclusión de cuál es su concursante con el que va a ganar, ¿cierto? Entonces, pues usted tiene que gestionar ese conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento tiene que quedar guardado en algún lado. Hay el conocimiento de cuántas personas queda guardado en un concurso, toda la gente que estuvo metida en el comité, todos los concursantes que hicieron sus propuestas, todo eso queda metido ahí, y entonces pues hay que identificar y hay que analizar esas propuestas a visión de futuro, ¿sí? Ver qué barreras hubo, identificar qué posibilidades hay de mejorar los procesos del concurso, qué ideas hay para proyectos futuros, por ejemplo, ¿sí? Emilio puede tener guardadas ahí las 30 propuestas, ahí pueden haber cosas maravillosas que se pueden implementar en algún momento, y muchas veces publicar, por ejemplo, eso se vuelve fundamental. Es una de esas cosas como de, digamos, de honorarios emocionales que puede recibir un equipo de arquitectura que dice, oiga, no me gané el concurso, pero mire, hicieron un libro maravilloso donde salgo publicado muy bien y donde hay arquitectos que hablan sobre lo que yo propuse, y eso puede ser interesante, o eventos como este en seminarios en donde se muestran esas propuestas y se discute sobre hacia dónde van los hospitales como infraestructuras, y eso pues finalmente pues termina entendiendo pues todo ese ciclo de esa gestión de conocimiento, que se da cuenta y da toda la vuelta completamente ese sistema de conocimiento que va desde entender lo que comunican los concursantes, qué comunican los jurados, las actas de los jurados, eso es una maravilla, porque quedan guardadas una cantidad de cosas buenísimas para el futuro, y que ya cuando pasa suficiente tiempo, ya se ha construido el edificio ya está en una etapa muy avanzada, se vuelve conocimiento fundamental para la organización, y terminan ocurriendo cosas como estas, ¿sí? En la que usted, por ejemplo, puede hacer un libro. Por ejemplo, eso fue de un concurso de vivienda de interés social que hicimos, que además tuvo un evento con una asistencia de más de 2.000 personas y no sé qué, para hablar de vivienda, ¿sí? Entonces uno puede, con motivo de un concurso, organizar todo un evento, todo, como digo yo, un jamboree alrededor del concurso, que le da visibilidad y que le da legitimidad al proceso que uno ha desarrollado. Eso es un concurso. La otra es contratar al arquitecto y se ahorran las últimas 20 diapositivas. Gracias, Rafael. Y después de que hacen el concurso, pues Rafael llega y le bota uno al proyecto y empieza, y chao, sí, y empieza uno con un proceso de ajuste de diseño arquitectónico. Pero estos ajustes no son representativos realmente con todo lo que habló Rafael ahorita en la elaboración y estructuración del concurso como tal, porque eso fue mancomunado cuando él dice Emilio, pues Emilio es el representante de la Fundación Santa Fe, pero Emilio tenía un montón de gente atrás donde se estructuró a nivel organizacional una persona a nivel asistencial, de enfermería, una persona médica, una persona financiera, una persona de operaciones, y así sucesivamente, y se consolidó. Inclusive el proyecto, como lo hemos hablado en anteriores presentaciones, por ejemplo, Felipe estuvo en la participación del concurso como Fundación Santo Domingo, porque a ellos también les interesaba que tuviera componentes de principios y valores de la fundación, y también Tatamá. Entonces, en la estructura organizacional y perdona la redundancia, pero organizar esa estructura no fue fácil. No fue fácil porque debía haber un interlocutor solamente hacia los Andes para que esa fuga de información o desviaciones de información no se viera en la representación del concurso. En ese orden de ideas, cuando Rafael me vota, este es su proyecto y este es el mejor proyecto con los jurados y demás, empieza el ajuste de diseño y todo el tema de verificación y validación de los sistemas técnicos,
Pero algo súper importante que fue un plus y por eso se seleccionó esa metodología es que ya venían prediseñado la mayoría de cosas a nivel de diseños técnicos. Entonces ya había un concepto a nivel estructural, ya sabían por dónde estaban predimensionados todos los ductos a nivel de sistemas técnicos, ya sabíamos el tema de maniobras, todo el tema de plantas eléctricas, porque fue una exigencia de los pliegos en el concurso que tenían que tener todas las especificaciones de diseño técnicos en asesoría para tenerlos en cuenta en los espacios de un hospital de categoría 4 y de 36.000 metros cuadrados. Ahí me faltan un montón de especialidades y podrán levantarme la mano y decirme, mire, le faltó tal, por eso pongo a lo último, entre otras, porque eso es uno de los proyectos más difíciles a nivel de instalaciones es un hospital. Y obviamente esto tenía que ir amarrado de una elaboración de presupuesto y eso también nos ayudó a acotar en el momento de la selección más o menos cómo estaba comportándose el presupuesto y cuáles eran los retos que teníamos en el desarrollo de ajustar el presupuesto de acuerdo a las necesidades de la fundación, porque pues hacer un concurso para meterlo en una gaveta después, pues esa no es la idea de ninguna institución de salud, sino lo que queríamos también era entender en qué punto teníamos que trabajar en ese desarrollo de los ajustes de diseño arquitectónico y sus especialidades. Y obviamente esto iba de la mano con la licencia, entonces en Pereira también hicimos unos acercamientos en el proceso del concurso en todo lo que era el plan. Eso tenía un plan parcial, no me acuerdo cómo era que se llamaba, Rafael, el plan parcial, ese plan parcial obviamente tenía unas connotaciones súper importantes porque en Pereira hay muchos hallazgos arqueológicos y eso son una de las cositas que uno desde la parte legal nunca lo tiene en cuenta y eso fue una advertencia que se hizo en la formulación y eso es algo que se tiene que implementar en el desarrollo de la elaboración de los diseños, tener una empresa especializada en todos los hallazgos arqueológicos para hacer los planes de mitigación si hay un hallazgo en los momentos de movimientos de tierras. Y eso va ligado obviamente a todo el proceso de licenciamiento, de diligenciamiento de formulario, estudios de suelo, planos arquitectónicos y estructurales. Es decir, que cuando nosotros ya radicamos la licencia, no solamente teníamos lo que es de norma, sino teníamos mucho más allá todo el desarrollo de especificaciones técnicas. Porque normalmente hay afán de radicar el proyecto, pero el proyecto está de alguna manera no tan maduro que después de la radicación empiezan a haber modificaciones e ires y venires con el ente regulador que en este caso es la curaduría como tal. Pasamos al tema de la construcción. En la construcción pues obviamente se genera otro tipo de estructura organizacional a nivel de la construcción, de cómo el hospital interviene en el proceso de construcción y en el tipo de contratación. Antes de esto, en la parte de diseño, también debe haber una estructura organizacional en el desarrollo y ajuste del proyecto arquitectónico. Como éramos 3 fundaciones, generamos 3 tipos de comité. Un comité de diseños, un comité de urbanismo y el comité de relacionamiento. Ese comité de diseño se dedica netamente a especificaciones técnicas y la relación entre el consorcio que se ganó el concurso con el hospital y en el hospital hay un líder, que no soy yo, es Margarita con Andrea, donde hace toda la interrelación con cada uno de los servicios y se revisa servicio por servicio y se hacen los ajustes de cada uno de los espacios acorde a las necesidades y la cultura de cómo se maneja la operación del hospital. Lo mismo en el tema de la construcción. Obviamente en la estructura organizacional pues siempre se genera la gerencia, la interventoría, el constructor y el cliente. Obviamente el que debe mandar la parada en todo el desarrollo del proyecto en construcción, obviamente es la gerencia, la interventoría se dedica a toda la parte técnica y cumplimiento de especificaciones técnicas de acuerdo a toda la elaboración de esa fase 1 que habíamos hablado en la estructuración del proyecto,
para poder llegar de acuerdo con la promesa de valor del proyecto arquitectónico. ¿Qué tipo de contrataciones hay? Y obviamente ustedes también lo sabrán, lo que es administración delegada, precios a unitario fijo y contratación llave en mano. Todas son buenas dependiendo de cómo ustedes realicen la fase de diseño. Para nosotros y para la fundación, nosotros siempre generamos los proyectos por precio unitario fijo. Llave en mano en desarrollos de proyectos de hospitales son tan complejos y hay tantas variaciones y falta de definición en el momento de la construcción que personalmente yo no lo recomiendo, porque muchas de las cosas en los desarrollos de los proyectos, las especificaciones técnicas de los equipos de alta complejidad no se llegan en el proceso de diseño y en el proceso de inicio de la construcción. Se llegan después, se llegan a la mitad del proceso en la construcción. ¿Por qué? Porque normalmente las directivas no es que no le presten importancia, sino que están concentrados en poder arrancar el proyecto. Y la evolución de la tecnología en 1 o 2 años es súper importante a la evolución de la tecnología en los procesos de construcción. Entonces la evolución tecnológica en ingeniería clínica es muy rápida y esa evolución de tecnología puede cambiar los parámetros en el desarrollo de implementación de tecnología biomédica. Y yo les coloco un ejemplo ya para terminar en el desarrollo de los proyectos de construcción y que estamos haciendo en Tatamá. Por ejemplo, en todos los espacios que hay tecnología de alta complejidad, nosotros dejamos todos los diseños a punto cero. Y lo que generamos es un estándar de las diferentes marcas que hay de los equipos biomédicos para poder que cualquiera de los cálculos a nivel de los diseños técnicos a nivel de aires acondicionados, cargas térmicas, instalaciones eléctricas y demás, se puedan adaptar fácilmente de acuerdo con la selección del equipo biomédico. Entonces todo lo cuadramos de alguna manera, llegue a punto cero y cuando se hace la selección, que es un proceso no menor y es una inversión inicial muy alta, normalmente para un proyecto de 36.000 metros cuadrados que puede costar 183.000 millones de pesos, el proyecto a nivel de dotación son aproximadamente más de 50.000 millones de pesos solamente en dotación y lo representan los equipos de imágenes diagnósticas y los equipos de cirugía y esos evolucionan muy rápidamente en calidad, en tecnología, por eso lo veíamos con el resonador Philips, ya no tienen tubo de quench, son bajos en consumo de helio y bajos también en consumo de energía y eso nos ayuda también a poder eficientar los procesos técnicos en el desarrollo de la conceptualización y especificaciones técnicas del proyecto como tal. Entonces es una recomendación que nosotros por experiencia les hacemos, no se estresen de no tener las especificaciones técnicas de los equipos de alta complejidad, además no son muchos. Si ustedes revisan muy bien cuáles son los tipos de equipos de alta complejidad y los que más valen son fácilmente localizables en el proyecto y poderlos ajustar muy fácilmente ya en el proceso de construcción sin sobrecostos, porque uno contempla unos rubros para llegar ya al punto final y hasta inclusive puede negociar con los proveedores a que terminen de armar cada uno de estos cuartos donde van estos equipos de alta complejidad. Muchas gracias.